Pues yo llegué a Colombia en el 67, pero regresé porque estaba de paso, pero regresé para quedarme a partir del 69, 1969. Y vine porque yo estaba de cura católico, pero estaba como saliendo de cura con muchas inquietudes y estaba muy inspirado, como todos los jóvenes inconformes, inquietos de la época, inspirados por la Revolución Cubana y la construcción, el comienzo de la construcción del socialismo en Cuba. Entonces había muchos movimientos, incluso de cristianos, incluso de sacerdotes, en Argentina, en Chile, en el Perú, en todas partes. Pero lo que yo encontré de más interesante en ese sentido estaba aquí en Colombia. Y yo vine a Colombia entonces, de regreso de una vuelta por el continente, buscando cómo insertarme en esa lucha con los sacerdotes revolucionarios de Golconda, que seguían realmente un poco la huella de Camilo Torres, ¿no? El cura bogotano, que fue muy destacado en los años 60 como figura política revolucionaria y terminó, como sabemos, en la guerrilla y murió en su primer combate. Pero 2 años o 3 años después yo estaba aquí trabajando con personas que estaban muy animadas por su ejemplo, ¿no? Buscando un cambio fundamental en las estructuras de poder, es lo que buscábamos. Entonces teníamos como programas de educación política, concientización, que fue la palabra, el despertar a las causas de las injusticias, de la pobreza, de la desigualdad, etcétera, en ese momento. Entonces yo tenía una facilidad con el dibujo y empecé a ilustrar nuestra lucha y nuestros artículos sobre la lucha de clases, sobre las clases sociales, sobre las elecciones y los engaños de las elecciones, sobre los partidos políticos, etc. Entonces yo empecé a ilustrar periódicos, publicaciones, y en un momento empecé a publicar también como cartillas o panfletos de historietas cómicas, con mucho humor, pero con mucho veneno, mezclando el veneno con el humor. El humor puede ser muy venenoso. Entonces, yo trabajé mucho en ese tipo de cosas en los años 60, comienzo de los 70. Yo no sabía que eso iba a ser rescatado algún día, 40 y pico años después, como si fuera obra de arte. Me siento sorprendido y halagado de encontrarme en el Salón Nacional de Arte. Los jóvenes que me descubrieron hace un par de años vieron dibujos míos y encontraron que yo tenía un cajón lleno de mis publicaciones, que eran docenas de trabajos, trabajos sobre la reforma agraria, como el trabajo que está en el salón, trabajos sobre la historia de los partidos políticos, trabajos sobre educación y los engaños en cuanto al proyecto de educación para todos. Yo digo educación para todos que tienen plata, ¿no? Y así por el estilo. Tenía también unas cartillas sobre la lucha por la tierra de los movimientos campesinos. Yo estaba muy cerca a la ANUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que fue una organización
originalmente fundada por el presidente Carlos Lleras Restrepo, le salió de las manos un poco a Carlos Lleras, se volvió una cosa muy revolucionaria, muy radical, mucho más de lo que él había anticipado. El trabajo que hay en el salón fue un trabajo para ilustrar las luchas en el campo y mostrar el fracaso de la reforma agraria aquí, o la ficción de la reforma agraria, que nunca se ha hecho en Colombia. Hay unos proyectos ahora más o menos serios que están en el acuerdo de paz que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC. El primer punto en ese acuerdo, de los 5 o 6 puntos, fue la cuestión agraria, que en el fondo fue la causante de la lucha de las FARC, fue por la falta realmente de una reforma agraria que permitiera que los campesinos tuvieran tierra, que tuvieran medios de producción, que tuvieran medios de facilitar el mercadeo de sus productos. Todos esos problemas están todavía por resolver, pero por lo menos en el papel, finalmente, en ese acuerdo, hay un boceto, un esbozo de cómo se podría resolver. Entonces, uno de esos trabajos fue el trabajo sobre las pseudo-reformas agrarias a lo largo de siglos, empezando con la conquista de la colonia, yendo por los gobiernos del siglo XIX, gobiernos liberales, gobiernos conservadores, por las luchas del siglo XX, por la violencia, etc. Es como una forma de contar la historia con dibujos y textos combinados. En ese libro no hay propiamente historietas, tengo otros libros que fueron escritos en forma de clásico cómic, pero ese fue otro estilo, una especie de mezcla de textos y monos, dibujos, caricaturas, y también fotos tomadas de distintas partes. Realmente la inspiración mía y de otros en esa época fue Ríos. Ríos era un dibujante, caricaturista y educador mexicano. Y él tuvo mucha influencia en nosotros. Él sacaba libros, por ejemplo, su libro famoso, uno de sus primeros, fue Cuba para principiantes, que fue la historia de Cuba. También tenía Marx para principiantes, tenía Mao en su tinta, china, por supuesto, tinta china porque dibujaba con tinta china, etcétera, etcétera, muchísimos libros. Y su gran obra de historietas, que publicaba cada 15 días una historieta en México en los años 60, que se llama Los Supermachos y después Los Agachados. Y esa forma de educación a través del mono, la caricatura y la historieta fue algo que yo retomé y conocí a Ríos en el año 70 en México. Cuando estaba haciendo el trabajo sobre Camilo Torres, estuve en México en entrevistas con gente muy cercana a Camilo. Entonces aproveché para conocer a Ríos. Después lo encontré años después en la Feria del Libro aquí en Bogotá. Pero un gran modelo para mí, un gran ejemplo y estímulo realmente. Yo soy un discípulo, digamos, de Ríos. Eduardo del Río era su nombre, pero firmaba Ríos. Muy prolífico, muy inteligente, muy investigador,
un intelectual realmente que expresaba todos sus conocimientos de historia, de muchos aspectos de la ciencia misma. Lo hacía todo de una forma tan amena, tan simpática, y también despertaba conciencia en la gente. Entonces eso fue realmente el modelo y lo que yo hice. Él empezó el estilo que muchos han remedado después, de contar historias en forma de monos, pero él fue el pionero en eso. Pues no sé, uno difícilmente mide el efecto de sus trabajos. Eh, Como tú sabes, yo en esa misma época estaba elaborando la biografía de Camilo. El libro de Camilo Torres se publicó primero en inglés, en realidad, pero se publicó aquí en los años 70. Y, y un libro va y tiene miles y miles y miles de lectores. Y el efecto que tiene en ellos es imposible para uno medir, sino ocasionalmente todavía me encuentro con gente joven. Dice, usted es Broderick. Acabo de leer su libro de Camilo, que es increíble. Después de 45 años, el libro está todavía en librerías, están nuevas ediciones. O sea, obviamente ya pues, es un clásico, ¿no? Y yo estoy todavía vivo. Entonces, mierda, es muy raro eso, que un libro dure tanto. Entonces, y la gente dice que le cambió la vida, que el libro, y aprendí lo que es Colombia, lo que brinde es la historia nuestra por tu libro. Entonces, es muy gratificante para uno, sobre todo cuando es un chino de 17, 18 años que lo acaba de leer ayer, ¿no? Una cosa que uno hizo, yo nunca imaginaba eso. Yo estaba tratando de contar un cuento bien contado sobre la vida y muerte de Camilo, pero nunca imaginaba que iba a ser un libro tan permanente en la historia del país. Entonces, lo mismo, yo sé que cuando hice esa cosa de la historia de los partidos políticos, eso tuvo enésima cantidad de fotocopias, ¿no? Era el libro más pirateado en ese momento, al lado de un libro de Mario Arrubla sobre el subdesarrollo. Eran los dos libros más pirateados del momento. Entonces, yo sabía, también he visto, que hacían hasta filminas, ¿no? Para mostrar, proyectar el libro en conferencias, y eran como una especie de audiovisual para dictar cursos sobre la historia de los partidos políticos en Colombia. Nada de eso había imaginado y nunca puedo saber ni medir el efecto que haya tenido. Pero obviamente se expandió y tuvo muchas repercusiones. No sé, realmente en la práctica, yo sé con mi libro de Camilo, yo sé que muchos muchachos leyeron el libro y se fueron para el monte, ¿no? Y muchos no volvieron. Y yo me di cuenta que yo era responsable de mandarlos al monte. Yo no tenía esa idea. Yo no estaba haciendo una prédica revolucionaria en ese libro. Realmente estaba contando un cuento, pero la figura de Camilo, que yo tengo en el libro, que es el único Camilo casi que existe, entonces esa figura que los inspiró a ir a luchar por la independencia, la liberación, el socialismo el cristiano, qué sé yo. Entonces se metieron al monte por la lectura, o en gran parte por la lectura. Entonces, eso es como impresionante. Sí, pues yo he tenido distintas formas de
expresarme, expresar mis ideas. Y básicamente mi trabajo de historietas y trabajos de gráfico y pedagógico a través de lo gráfico fue un trabajo de los años 60, 70, 80, 90 también. Pero en los últimos 2 décadas más o menos no me dedicaba a ese tipo de trabajo, sino pues me salió el reto de hacer el libro sobre el cura Pérez, el cura español que estaba en el monte donde había estado Camilo. Al comienzo yo no tenía ganas de hacer ese libro porque el cura Pérez no me inspiraba nada. Un personaje gris, muy difícil de conocer, y no me inspiraba. Pero acepté el reto de hacer el libro básicamente porque pensé, primero, cualquier personaje puede ser interesante si uno investiga su vida. La vida tuya o la mía podría ser una novela completa, si uno supiera pues, escribirla, ¿no? Pero entonces decidí hacerlo porque también el cura Pérez llegó a Colombia más o menos cuando llegué yo, en los años 60, y en ese momento había muerto, pero había pasado 30 años en el país, en el monte, pero los mismos 30 años que yo iba a contar eran los mismos 30 años en ese momento míos en el país. Y como para mí esos libros, tanto Camilo como el guerrillero invisible, que es el título que le puse al libro del español, porque es tan inasible y tan invisible el cura. Entonces, es un guerrillero invisible, como deberían ser los guerrilleros, porque están mimetizados ahí en el monte, ¿no? Supuestamente por eso andan de camuflaje, porque son invisibles. Entonces era un guerrillero invisible en todos los sentidos, desconocido completamente. Aún entre sus compañeros no recordaban casi nada de él, porque era tan taciturno y tan metido en sí mismo, que era muy difícil saber de él. Pero pude construir su vida y su personalidad. Pero sobre todo lo que me interesaba, como el libro de Camilo, el libro de él, es la historia del país, el contexto político y social en que se movían y que los producía realmente. Ese mundo, ese contexto es lo que produce el individuo, la relación con su mundo real. Entonces, me dio esa posibilidad de escribir 30 años de historia patria, historia colombiana, desde mi punto de vista, ¿no? Que no es la misma historia que los muchachos aprenden en el colegio, que es la historia oficial. Y la no oficial es muy diferente, ¿no? Entonces, en vez de estar aprendiendo nombres de presidentes y sus obras, pues se muestra todas las injusticias y porquerías de la historia, ¿no? A otro lado, como ahora en la exposición, ¿no? Entonces, sí, eso ha sido el trabajo. Y como llegaba a la gente por unas formas humorísticas, gráficas, y humor por la narración de una vida. La historia que uno quiere contar es la historia del país, pero si uno tiene un gancho que es una historia humana en primer plano, entonces eso es lo que interesa a la gente, la historia humana, ¿no? Los sentimientos, las vivencias, los amores, desamores, los fracasos, los logros de un individuo en su vida. Eso es lo que atrae, una biografía, la vida de una persona de la cura a la tumba. Entonces, ese es el gancho.
y alrededor de eso se cuelga todo el contexto y toda la historia del país. Pues yo veo que la gente sigue leyendo libros a pesar de todo, ¿no? No solamente leen en el internet, pero leen en el físico, o en el tablet, o en el Kindle, o algo así, pero leen los textos, leen. Me van a editar ahora, después de tantos años, una edición de Camilo en Santiago de Chile, con una importante editorial allá. Entonces muestra que todavía la gente está publicando libros y comprando libros y editando y leyendo libros. En cuanto a la investigación que tú mencionas, sí es demasiado fácil ahora saber cualquier dato. Momentico, ¿no? ¿Quién escribió tal cosa? ¿Quién fue el director de tal película? ¿En qué año salió? Momentico. Fue en 1972, el director fue... Entonces, como es tan fácil, se olvida completamente. Al día siguiente le pregunta lo mismo, momentico, y abre otra vez el Google, ¿no? O sea, la información está en el bolsillo de la gente, pero no está en la mente de la gente, ¿no? Entonces, cuando uno investiga de verdad, yo he dictado una charla larga sobre mi trabajo de investigación para el libro de Camilo. Y la gente se sorprende porque era con las uñas, yendo a buscar personas, buscando textos, buscando documentos que no están en el Google. En ese momento no había Google, pero aún hoy no están en el Google, ¿no? Recreando la cosa. Yo recuerdo que decía la gente, yo estoy buscando tacitas de chocolate para mi libro de Camilo. García Márquez tiene una escena donde el cura se eleva ante el pueblo mientras está tomando una taza de chocolate. Como dice Gao, si él no pone la taza de chocolate, no se eleva. La gente no puede creerlo. Pero como puso un detalle tan íntimo, tan natural, el resto parecía también posible, ¿no? Entonces, yo en mi escritura de la vida de Camilo en ese momento estaba buscando detalles así, pequeños detalles humanos, tan simples como una taza de chocolate, para que la gente entendiera quién es este personaje. Recuerdo una de mis tazas de chocolate fue unos pajaritos que se mataban contra una pared. Camilo había fundado una escuela en el llano, cerca de Yopal, una escuela de educación para campesinos. Y un día encontró estos pajaritos muertos al pie de una pared. Y entonces le contaron que eso fue porque la pared está pintada de blanco. Entonces los pajaritos se encandilan, no lo ven en el atardecer cuando la luz está dando fuerte contra eso y se estrellan a toda velocidad contra la pared y caen muertos. Y Camilo inmediatamente mandó pintar la pared de un color oscuro, ¿no? Yo cuento ese detalle, que es una bobada, pero dice algo sobre el personaje, ¿no? Y su preocupación por los animalitos. Entonces, yo tenía otros datos difíciles de conseguir y tal, entrevistas sobre que no me cabían en el libro. Tenía demasiada información, pero uno tiene que escoger lo que realmente sirve. Y eso me sirvió más que muchos datos importantes, entre comillas, esa pequeña taza de chocolate. No lo veo bien, lo veo muy mal. Pues solo basta contar el número de personas, líderes asesinados en los último año y pico de este gobierno. No se ve bien. El número de
incorporados, exguerrilleros también asesinados. Entonces hay muchos enemigos del acuerdo, muchos enemigos de la paz. Sabemos cómo los uribistas quieren acabar, este gobierno, que es uribista, quiere acabar con el proceso de paz, minando todas las instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz, que es fundamental, se puede decir que es la piedra angular del proceso. Entonces, es una creación de juristas, tanto juristas representando las FARC como las que representaban el gobierno en una comisión de conjunto. Después de mucho trabajo, elaboraron esa forma de jurisdicción, que es fundamental para un proceso como el actual. Entonces, todos esos ataques de los oficiales, ¿no? Las autoridades que se deberían estar implementando el proceso de paz, son los que más lo atacan. Entonces, no se ve muy positivo, muy halagüeño eso, pero afortunadamente el gobierno pasado, al llegar a ese acuerdo, lo blindó en cierta forma constitucionalmente para que pueda sobrevivir muchos ataques. Pero de todas maneras quieren debilitarlo muchísimo, quitarle todos los dientes y hacerlo prácticamente imposible. Y no es sorprendente que algunos disidentes no entraron porque podían prever, ¿no?, que se iba a ser así, y otros que han vuelto a tomar las armas. Creo que es un error de su parte, y es una traición a sus compañeros también, que están dando la lucha dentro de la sociedad civil, sin las armas. Pero muy, muy difícil, porque ellos ni siquiera la FARC, que ahora no son las FARC, sino la FARC, Fuerzas Revolucionarias Alternativas, no tienen ni siquiera el apoyo de sus naturales aliados, que es la izquierda en general. Grupos como el Polo, por ejemplo, no hace alianzas con la FARC. Son muy aislados, muy marginales, ¿no? Entonces hay prejuicios muy hondos contra ellos, comprensibles, ¿no?, pero los dejan pues sin las armas y sin aliados para acompañarlos en su lucha política. Son muy aislados. Y eso también es difícil, de hecho. No, el momento es muy difícil. Yo nunca he visto un país tan a la deriva, en cierta forma, sin gobierno. Porque este títere de presidente que tenemos es un invento de Uribe, ¿no?, y es un hombre que no tiene competencia para ser un presidente, es un hombre inventado ahí, una cara bonita, pero no es nada, no es nada. Y hace el oso cada momento, como ahora en las Naciones Unidas, sacando las fotos que no son, ¿no?, mintiendo públicamente ante las Naciones Unidas. Eso es realmente una vergüenza. Pues ellos, María Sol y Camilo y Gabriela, trabajan juntos y hicieron magníficas investigaciones sobre procesos de expresión artística, sobre todo en oposición, ¿no? Publicaron un libro sobre una recopilación de recortes de prensa
de la oposición durante todo el siglo XX, empezando en los tiempos de Rafael Uribe hasta el fin del siglo. Un libro grande, cuadrado, que me trajeron un día para mirar y yo estaba volteando las hojas y cuando llegué a los años 70 vi dibujos míos, porque yo dibujaba en Alternativa, en la revista Alternativa, dibujos políticos, sátiras. Entonces yo vi un dibujo mío, eso es mío. ¿Cómo? Que está firmado Boli. Sí, a mí me pusieron ese apellido, ese apodo, Boli. Y ese hay otro, hay varios. Y dice, ¿qué más tienes? Oh, no, yo tengo mucho, muestre. Y abrí el cajón, ahí tengo una pila de dibujos y de... Lamentablemente no tengo muchos originales, porque yo no pensaba que eso fuera una cosa tan valiosa. Yo entregaba los dibujos a la imprenta y difícilmente me conservaba una o algunas veces 2 o 3 cartillas. La mayoría, todos los originales, en gran parte se perdieron. Yo no sabía que estaba haciendo arte, estaba haciendo monitos, ¿no? Entonces, de eso vivía, básicamente. Pues no, en Alternativa, los dibujos revolucionarios no eran pagos, pero después me puse a vivir de eso para entidades, ONGs, todavía no se llamaban así, fundaciones, ahora se llaman ONGs, que me contrataban para hacer cartillas educativas con los monos y tal, y yo vivía de eso. Y entidades oficiales también, la Caja Agraria, ¿no? También me contrataron. El Plan Nacional de Rehabilitación, que fue en la época de Barco, aunque eso fue una entidad creada por Belisario Betancur en los 80 y retomado por Barco en los fines de los 80. Entonces, yo tenía todos esos trabajos. Entonces, Camilo y Gabriela y María Sol, en una convocatoria de IDARTES, presentaron la propuesta de hacer un libro sobre mi trabajo de 30 años y también una exposición. Entonces ellos me descubrieron, ¿no? Y yo estoy fascinado porque nadie había, incluso amigos muy cercanos, no tenían idea que yo había hecho todo ese trabajo. Yo no le daba tanta importancia. Entonces ellos sí. Y hicieron la exposición, hicieron el libro como una biografía de mí en cuanto artista, en cuanto a elaboración, evolución de mis intereses y mi pensamiento a través de las cartillas que hice, desde mis tiempos de la vía armada, donde yo apoyaba la revolución, la lucha armada, hasta mis trabajos más bucólicos sobre la granja integral y la importancia del campesino en sus labores, etc. Eso como lo llamaban la Vía Láctea, de la vía armada a la Vía Láctea. Entonces, esto fue todo un proceso, yo no era consciente. Uno vive su proceso, pero no es consciente del proceso, sino del día a día. En cambio, jóvenes investigadores, estudiosos, analistas como ellos, tomaron mi vida y lo vieron como una evolución, ¿no? Entonces, yo estoy sorprendido, que me descubro, ¿no? En el libro de ellos, que hicieron con tanto amor, porque realmente es un lujo de libro que hicieron.
Un libro a todo color, ¿no? Reproduciendo las cartillas con el mismo tipo de color que tenían los originales, ¿no? Es realmente, hay dos reproducidas esas cartillas que fueron editadas en su momento, y una tercera, yo tengo varias, que por X razón fueron contratadas y nunca editadas. Entonces editaron una de ellas también. Entonces fue un homenaje, como que de esas cosas que normalmente le pasan a uno después de muerto. Yo me sentía como póstumo con ese homenaje.